Hola, ¿qué tal nuevamente? Mi nombre es Humberto Arredondo Enríquez, estudiante de la carrera de Teología en el 14º en el curso Corrientes Teológicas Latinoamericanas y ahora estoy haciendo un video para poder explicar los orígenes de la teología negra, y no solamente los orígenes, sino también cómo surgió, cómo se ha desarrollado y sus principales puntos de reflexión y aportación. Entonces, cabe mencionar que cuando se escucha el término de teología negra, nos vamos a imaginar, o lo primero que se nos puede venir a la mente es los afroamericanos. En este caso, yo vuelvo a recalcar que yo, como vivo en Estados Unidos, aquí el término negro es un poco de falta de respeto, o no falta de respeto, sino cuando una persona afroamericana de color oscura o que es morenos, nosotros les decimos morenos por un poco más de respeto, eh, cuando ellos escuchan el término negro es cuestión de ofensa, porque obviamente todo surgió a raíz de que los negros fueron víctimas de esclavitud. Entonces, el surgimiento de esta teología negra viene al año 1619, cuando es una fecha símbolo de una larga historia de esclavitud que haría de durar más de 2 siglos hasta la abolición legal de la esclavitud en 1863 y su aplicación efectiva en todo el territorio nacional en 1865. Y esto estamos hablando en Estados Unidos, ¿no? Eh, una vez más es importante aclarar o apuntar que el tráfico de esclavos africanos para procurarse fuerza de trabajo se había iniciado en Portugal por allá en el siglo XV y había experimentado un rápido incremento con la conquista del Nuevo Mundo por parte de Portugal y de España. O sea que los esclavos pues desde ese entonces vienen siendo parte integral, se integraron a la sociedad, en este caso de la Nueva España, en la conquista aquí en América, cuando vinieron a los españoles, los europeos, y empezaron la colonización, ya traían esclavos negros para las fuerzas laborales. Y fue a comienzos del siglo XVIII, en suelo norteamericano, 27.817 esclavos, de los cuales algunos en el norte y otros en el sur eran empleados en plantaciones de algodón, tabaco, caña de azúcar y arroz. O sea, una vez más, la esclavitud fue usada básicamente para la fuerza, eh, eh, para el trabajo forzado, es más bien el término, el trabajo forzado de las diferentes instituciones o diferentes compañías, empresas que en ese entonces había en América. Fue entonces que a comienzos del siglo XIX la nueva conciencia de la libertad había generalizado ya en los estados del norte, pero seguía encontrando resistencia en los estados del sur. Quiere decir que los estados del sur, aún en el siglo XIX, veían a los negros, veían a las personas afroamericanas ya pues inferior, ¿no? Siempre lo que se le conoce ahora como el racismo, como un blanco ve menospreciado al negro, a la persona de piel oscura. Eh, Esto viene que ya desde ese entonces se empezaron a alzar o a levantar diferentes grupos en defensa de los esclavos, y ya se empezaron a oír o se empezaron a respirar algunos acontecimientos de libertad por parte de esta. Entonces vienen a ser la Iglesia Negra. Eh, el sociólogo negro Joseph Washington en el principio era la Iglesia Negra, y la Iglesia Negra estaba con la comunidad negra, y la Iglesia Negra era la comunidad negra. O sea, siempre estaban reunidos, y hasta la fecha, una vez más vuelvo a tomar el punto, que los afroamericanos aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, en el área de Los Ángeles, en toda el área de Los Ángeles, que es muy extensa, ellos básicamente su religión es bautista, y cuando se reúnen no hay un blanco en una de esas reuniones. Del 100% de la reunión,
yo creo que el 99 o el 98% es negro de piel oscura, a excepción de algún latinoamericano o algún, digamos, no latinoamericano, sino por ejemplo un cubano que pueda ser integrado en esta nueva sociedad, o que llegan a este país y son de esta corriente religiosa, se integran a la iglesia bautista, hay personas que me ha tocado ver como de otras nacionalidades, puertorriqueños muy pocos, pero de, eh, por ejemplo, de Belice también hay muchas personas que son de piel oscura y vienen y se integran a estas comunidades porque se sienten atraídos, ¿no? Y la evangelización de los negros solo comienza a desarrollarse con planes concretos en el siglo XVIII. No es la iglesia anglicana o la iglesia episcopal aquí en Estados Unidos la principal confesión cristiana al comienzo de la historia americana. O sea, lo que penetra en las comunidades negras ni siquiera la iglesia católica, sino sobre todo las iglesias libres, en particular la baptista y la metodista. Entonces, muchas de las instituciones que hay aquí en este país, en Estados Unidos, que agrupa a gente o este sector de personas de color oscura, son precisamente eh, lo, las iglesias bautistas o metodistas. Entre las confesiones cristianas fueron los cauqueros hacia mediados del siglo XVIII los primeros en afirmar la inmortalidad de la esclavitud y en luchar a favor de la abolicionismo, aunque no, los cuáqueros siguen siendo una comunidad cristiana de blancos y no pueden hacer proselitismo entre los negros. Entonces, también hay otra comunidad cristiana negra donde emerge en la segunda mitad de los años 60, concretamente entre 1966 y 1969, la teología negra, o como se le conoce en Estados Unidos, Black Theology. Entonces, el movimiento por los derechos civiles vino a causar mucha inquietud, mucho revuelo por allá en los años 50, cuando en diciembre del 55, bajo la dirección del joven pastor negro baptista de Atlanta, Martin Luther King Jr., muy conocido activista político que luchó por los derechos civiles de la comunidad negra en específico. Porque cabe mencionar que aquí en Estados Unidos, aún en aquellos años 50, cuando eran personas negras, los segregaban en diferentes, antes de los 50 los segregaban en diferentes, o sea, esta colonia es de negros y esta colonia es de blancos, y no se podían mezclar unos con otros, o en las mismas escuelas segregaban a los niños de color oscura y no los mezclaban con los niños de color de piel clara, los blancos. Entonces, este mismo pastor, Martin Luther King, con su discurso I Have a Dream, o Tengo un sueño en español, pronunciado el 28 de agosto del 63 en ocasión con la marcha sobre Washington para celebrar el primer centenario de la proclamación de la emancipación. Entonces, eh, Tengo un sueño fue uno de los discursos que vino a desarrollar o vino a traer mucho revuelo a nivel cívico por diferentes grupos de personas de diferente color o de piel oscura, los negros en Estados Unidos, que incluso en el 1964 este mismo pastor baptista, Martin Luther King, fue premiado con el premio, valga la redundancia, Nobel de la Paz en 1964. Y Martin Luther King fue asesinado en abril de 1968 en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee. Entonces, la teología negra o la religión negra, como lo dice Arnold Toynbee, el negro no se llevó consigo de África ninguna religión ancestral propia capaz de cautivar los corazones de sus conciudadanos blancos de América. Su herencia social primitiva era de un tejido tan frágil que, salvo algunos retazos, desapareció el contacto con la civilización occidental. O sea, el negro siempre es tradicional, siempre es tradicionista, nunca va a ser como progresista, siempre se enfoca
Y a mí que me ha tocado, nuevamente lo recalco, asistir a diferentes grupos, digamos a un culto que ellos hacen o se ven en la televisión, cómo ellos son y mantienen su esencia desde un principio. Entonces, este es el inicio donde el 4 de mayo del 69 Jace Foreman pronuncia ante el micrófono de la Riverside Church, la iglesia blanca progresista de Nueva York, el manifiesto negro. Este fue otro luchador de derechos civiles con los negros, donde él pudo introdujo este manifiesto. Y el 13 de junio de 1969, la Conferencia de Teólogos y Predicadores Negros, convocada por el NCBC en la Interdenominational Theological Center de Atlanta, Georgia, se emitió la Declaración sobre la Teología Negra, o como se le conoce en inglés, el Statement Black Theology. Entonces, este statement o esta declaración viene a destacar que la teología negra, los negros afirman su propio ser. También viene a destacar que en la teología negra, la teología es teología de liberación negra. Es la afirmación de la humanidad negra que emancipa a los negros del racismo blanco. También esta declaración afirma qué significa la teología negra. Significa que la teología negra debe hacer frente a los problemas que forman parte de la realidad de la opresión negra, no ignorando la importancia de la comunidad. ¿Y cuál es el costo? Bueno, o el coste. La vida es riesgo y así lo asumimos con toda confianza. Entonces, estos son los orígenes, este es lo que viene a ser el desarrollo de la teología negra, y ojalá ahí también este video haya podido explicar o haya tenido el objetivo que se ha pedido para esta actividad. Muchas gracias.